Bueno, comenzamos una nueva clase. A continuación vamos a hablar de todo lo referente al músculo. Vamos a hacer un repaso de lo que vimos en fisiología, de cómo está formado. Luego vamos a ver cómo se descompone una fuerza. Recuerden no volverse locos, sino prestar atención a qué es el componente rotatorio, cuál es el componente longitudinal, a qué es el ángulo de tracción. Bien, vamos a nombrar la palabra momento. Contenidos muy importantes, pero ya falta poco para terminar la teoría. Bueno, algunas generalidades del tejido muscular, que ya lo vimos el año pasado, si mal no recuerdo, y si ustedes mal no recuerdan, tenemos el componente contráctil, que eran las miofibrillas. A ver si se acuerdan cuáles eran las proteínas contráctiles que teníamos. 5 segundos para que cada uno lo diga solo. Bien, la actina y la miosina. Bien, después tenemos un componente elástico en serie y un componente elástico en paralelo. Las diferencias era que el que estaba en serie, acuérdense, en serie son los vagones de un tren y en paralelo son las vías del tren. Vamos a tendones y tejido conectivo. Los tendones estaban en las puntas de los músculos, entonces lo que tienen es en serie. Los sarcómeros, que eran los que estaban adentro de las fibras musculares, también están en serie. Es donde mayor fuerza se genera. Y después tenemos el componente elástico en paralelo, que es el conjunto de tejido conectivo que envolvía el músculo. ¿Se acuerdan que había 3 envolturas? Epimicio, perimicio y endomicio. Lo que hacían era contener el músculo para que la contracción fuera más homogénea. Bien, funciones de los músculos. Mover palancas, piensen que ya vimos palancas. Adoptar actitudes y posturas, mantener una postura o buscar un movimiento. Amortiguar tensiones, yo tengo que soportar una carga y el músculo me ayuda a eso. Y acumular energía de tensión. Eso va a tener que ver con, uno para mover una pesa arranca de cierta posición con cierta tensión muscular para poder lograr el objetivo, que es mover la pesa. Cuando uno va a patear una pelota, uno arranca en cierta posición. El cuerpo ya está preparándose para eso, para poder realizar el objetivo. Bueno, acá lo que tenemos son diferentes factores que tienen que ver con la fuerza, ¿bien? Toda esta lista de cosas lo que hace justamente es influir en la fuerza que podamos generar. Bien, el tipo de fibra, recordemos del año pasado de fisiología, que hay fibras lentas, fibras rápidas, la capacidad, la potencia que tenía cada uno de ese tipo de fibras, la función del músculo. No es lo mismo un músculo con una función estática, con una función postural, que un músculo que tenga que ver con el movimiento. Eso también está relacionado con el tema de las palancas. El número de fibras, pensemos que está relacionado con el área de sección transversal. No es lo mismo el tamaño y la cantidad de fibras que hay en un cuádriceps que las que hay en un bíceps, que es la que hay en un cubital anterior, por ejemplo, o en algún músculo de la mano. Bien, para que vayan pensando, músculo grande, hará más fuerza. Pensemos en el dorsal ancho, que es uno de los que vamos a ver pronto. Componente rotatorio y estabilizador. Bien, esa es una parte difícil que tiene que ver con el descomponer una fuerza, que lo vamos a ver fácil, sencillo, y que espero que lo entiendan y lo puedan explicar. Bien, ángulo de inserción o de tracción tiene que ver a cómo ese músculo está anclado al hueso. ¿Sí? No es lo mismo hacer la fuerza con cierta angulación que con otra. Eso también lo vamos a ver cuando descompongamos una fuerza. Poleas y palancas, eso ya lo vimos, para qué servían las poleas, los tipos de palancas que había. Y el componente longitudinal tiene que ver con el componente estabilizador. El componente longitudinal lo que hace es me coapta o me descoapta la articulación, es decir, la fuerza que me ejerce ese músculo en la articulación. Vamos a ver que cuando descomponemos, según el ángulo que se forme, esa articulación va a estar en una mejor posición mecánica para generar fuerza, o al revés, por cómo están dispuestas sus fibras, sus ángulos, todo, tiene más posibilidad de que se descoapte la articulación y que sea más difícil o que sea con menos fuerza el movimiento.
Bien, acá tenemos una clasificación según su forma. Yo elegí ponerles las dos principales para lo que vamos a ver: fusiformes y peniformes. Bien, con fusiformes, fibras paralelas al eje longitudinal del músculo, permiten un mayor brazo de palanca, hay mayor cantidad de sarcómeros colocados en serie y están mejormente adaptados a la velocidad del movimiento. Abajo tenemos los peniformes, y esta diferencia es que las fibras forman un ángulo con el eje longitudinal del músculo. Los tienen abajo a la izquierda. Y lo que van a permitir es una mayor fuerza. Mecánica de la palanca. Nosotros ya aprendimos que las palancas tenían un brazo de potencia, un brazo de resistencia y se movían con un eje central, punto de apoyo. Bueno, lo importante saber acá es que nosotros vamos a tener un eje de rotación que va a ser la articulación y vamos a tener un brazo de palanca que va a ser donde el músculo inserte y quiera movilizar esa palanca. Bien, ¿se acuerdan que en un momento vimos la palabra momento? Que era una línea perpendicular que iba del centro de rotación al músculo. Bueno, acá volvemos a tener esa palabra, es la perpendicular desde el eje del músculo hasta el centro de movimiento. El músculo, cuando lo dibujábamos, el músculo es una línea. Piensen ustedes, por ejemplo, un bíceps. El bíceps tracciona del radio y eso es una línea que va a generar fuerza. De esa línea que genera fuerza se traza una línea perpendicular que va a ir a qué articulación, a la del codo. Ángulo de tracción o inserción es el ángulo formado entre la línea de acción de la fuerza muscular y el segmento móvil. Este mismo ángulo que les acabo de decir, esta misma línea que yo les acabo de decir, bueno, ahí se forma un ángulo entre el segmento móvil y la línea de acción de la fuerza muscular. Bueno, esto es lo importante y es lo que me interesa que ustedes sepan porque lo van a ver en varios lugares después. Componente perpendicular o longitudinal, o rotatorio y componente longitudinal. El componente perpendicular o rotatorio es el que genera el movimiento. En cambio, el componente longitudinal es el que va a coaptar o descoaptar esa articulación. Recordemos lo que era el ángulo de tracción, que recién lo vimos. Cuando el ángulo de tracción es menor a 90 grados, el componente longitudinal es mayor al componente rotatorio. Y lo que va a haber es una coaptación. Se estabiliza la articulación, pero eso me permite realizar menor cantidad de fuerza. Cuando el ángulo de tracción es igual a 90 grados, es perpendicular, el componente rotatorio es máximo. Ahí es donde está la máxima fuerza generada. El componente longitudinal es igual a 0, entonces hay una coaptación menor. Al haber menor coaptación de la articulación, se puede generar mayor fuerza y movimiento. Y el ángulo de tracción mayor a 90 grados, el componente longitudinal es mayor que el componente rotatorio, se descoapta la articulación y es un movimiento luxante, hay una desventaja de fuerza. Entonces, cuando ustedes en un futuro hablen de cuál es el mejor ángulo de tracción para que un músculo genere la mayor fuerza posible, tenemos que hablar de que ese ángulo de tracción tiene que ser lo más cercano a 90 grados. Vamos a ver ejemplos. Esto es difícil, ¿eh? Bueno, comenzamos con una parte teórica y un poco más difícil, pero quiero que presten atención a lo que busca esto. Acá lo que tenemos dibujado es una fuerza que está marcada con una flecha roja en el medio de todas esas flechas y números y colores. Y el objetivo de esto es descomponerla. ¿Para qué? Para obtener información de esa fuerza. Bien, para poder obtener el componente rotatorio, el componente longitudinal, y con eso saber qué tanto movimiento vamos a poder brindar, qué tan coaptada o descoaptada va a estar nuestra articulación. Bien, arranquemos cómo es esto. Ven que hay dos flechas negras. Eso viene a simular dos miembros, dos palancas y una articulación. Donde está en amarillo el eje de movimiento, ese es el ángulo articular. Bien, y en este caso podemos decir que es, por ejemplo,
el húmero, la flecha negra que va para arriba, y el cúbito o el radio, la flecha negra que va hacia el costado. Bien, ubiquémonos ahí. Para poder descomponer esta fuerza tenemos que seguir ciertas líneas y cumplirlas, y vamos a obtener lo que queremos. Tenemos el punto de aplicación, es donde la fuerza inserta en el hueso, en nuestra palanca. Está dibujado ahí con marrón. ¿Ven? Nuestra flecha roja es nuestra fuerza. Tiene una dirección, tiene cierta magnitud, tiene cierta dirección, sentido, ¿entendido? Arrancamos. Primero vamos a dibujar 4 líneas y luego vamos a encontrar el componente rotatorio y el componente longitudinal. Comenzamos por la línea 1. La línea 1 va del punto de aplicación al eje de movimiento. Tienen que dibujar una línea, está dibujada de beige, con rayitas, que tiene que unir el punto de aplicación y el eje de movimiento. Recordemos, punto de aplicación donde inserta la fuerza, eje de movimiento la articulación. Dibujan una línea. Luego vamos a dibujar la línea número 2. Es paralela a la 1 y va y toca donde termina la fuerza. Es decir, está dibujada de turquesa, donde termina la flecha roja, se dibuja ahí y es paralela a 1. Tengan en cuenta lo que es paralelo y lo que es perpendicular. Bien, vamos a la línea número 3. La línea número 3 dice perpendicular a 1, es decir, va a cortar con un ángulo de 90 grados la línea 1 y pasa por el punto de aplicación de la fuerza. Recordemos dónde era el punto de aplicación, donde insertaban la palanca. Ahí dibujamos la vena de la línea 3, está dibujada con rosa, con línea punteada y con línea y punto. Está ahí, perpendicular a la 1, pasando por el punto de aplicación. Y por último tenemos la línea 4, que está dibujada con violeta, que dice que es paralela a 3, a la que acabamos de dibujar, y pasa por donde termina la fuerza. Donde termina la fuerza es la punta de la flecha. Ahí es hasta donde llega nuestra fuerza. Perfecto. De esta forma lo que logramos es encasillar a nuestra fuerza en un montón de líneas, que lo que nos va a dar son el componente longitudinal y el componente rotatorio. Bien, ya lo vimos en la diapositiva anterior, para qué sirve o qué información me da. Acá tenemos, componente rotatorio está dibujado de verde, componente longitudinal está dibujado de azul. Ven que tienen diferentes tamaños. En la próxima diapositiva vamos a ver un poquito más de esto, pero esta es la base. Sin esto no podemos entender el próximo dibujo, que es un poquito más difícil. Bien, ¿cómo dibujamos el componente rotatorio? ¿Cómo armamos esa flecha? Va del punto de aplicación hasta la línea 2. Es perpendicular al eje mecánico, que era el segmento móvil. Es quien hace el movimiento, va a engendrarme, va a comenzar el movimiento. Y bueno, características tiene que ver con la función cinética, que es la parte de movimiento del músculo, y es lo que me marca qué movimiento hace la fuerza. Pasamos ahora al otro componente, que es el componente longitudinal, dibujado de celeste. Tenemos que va del punto de aplicación a línea 4. Va a estar dibujado sobre la línea 1. Recordemos que la línea 1 unía el punto de aplicación y el eje de movimiento. Es paralelo al eje mecánico, que era el segmento móvil, y representa la presión o tracción ejercida a nivel de la articulación movilizada. Era el efecto de coaptación o descoaptación que vimos en la diapo anterior. Tiene una función positiva o negativa de estabilización. Esto hay que saberlo, tómense el trabajo de copiarlo. Ustedes tienen que poder dibujar 2 huesos, que son las líneas negras, de cualquier forma y una flecha. No importa. Y después, en base a eso, es matemáticamente dibujar todas las líneas y obtener la información. Bueno, continuamos con el tema de descomposición de fuerza. Está un poco más fácil. Pensemos, venimos del anterior. Los colores son los mismos. Las líneas negras implican 2 palancas que forman un ángulo articular o un eje de movimiento. Las flechas rojas son las flechas de la fuerza, que están siempre con un punto de aplicación en la misma palanca, pero tienen diferente dirección. Bien, entonces eso lo que me va a generar son diferentes datos.
Tenemos acá el detalle del ángulo de tracción, que ya lo vimos en algunas diapositivas anteriores, que es el ángulo entre la fuerza y el segmento móvil. Ese ángulo de tracción lo vamos a ir midiendo. Yo ahí se los puse con un cuadrado rojo. La idea es que ustedes, ese es el ángulo, tienen que poder ver ángulos. Ya lo hablamos un poco en clase, pero lo vamos a trabajar bastante porque no es lo mismo hacer una abducción de 15 grados que de 90 grados que de 180 grados. Tenemos que poder ver ángulos. Nadie les va a pedir que tengan, si tienen, buenísimo, pero que midan los ángulos con un transportador o con algún tipo de regla, pero tienen que poder identificarlos. El componente rotatorio está pintado de verde, el componente longitudinal es la flecha azul, celeste, como en la diapositiva anterior. ¿Qué es lo que tenemos acá? Tenemos en la primera foto una descomposición de normal. En las otras 3 fotos faltan las 4 líneas que vimos recién, pero no están puestas porque si no sería una cantidad de líneas abismal. Pero tenemos que poder identificar ángulo articular y ángulo de tracción y vamos a obtener información. Comenzamos. En la primera foto, que es la que está pintada de un beige, gris claro, beige, no sé, dice ángulo articular de 90 grados. ¿Cuál es el ángulo articular? El que forma la articulación entre sus dos palancas, 90 grados. Es todo componente rotatorio, es todo movimiento. El ángulo de tracción es 90 grados también, todo componente rotatorio. Hay una menor coaptación de la articulación y esto me brinda la máxima fuerza. Esa es la posición de ventaja mecánica. Ahí es cuando este músculo, el ejemplo que estamos viendo es el del bíceps en el brazo, tiene la mayor posibilidad de hacer fuerza. Pasamos a la segunda foto. Vemos que hay un ángulo articular ¿de qué tipo? Mucho mayor. Será 110, 120 grados. Quiero que aprendan a medir, a ver. Ya sabemos lo que es 90, un ángulo recto. Si el ángulo es mayor, estamos acá. Es coaptador el componente longitudinal. ¿Ven la flecha azul que va hacia la articulación? Esa va a ser su forma de traccionar hacia la articulación. Ángulo de tracción, tenemos 45 grados. Si ustedes miran la flecha roja y el segmento negro, ahí se forma un ángulo de 45 grados. Y debido a la descomposición, sabemos que el componente rotatorio es igual al componente longitudinal, son iguales. Esto me da una desventaja de la fuerza. Vuelvo a repetir, esto es, según los datos que nos dan estas flechas, esta descomposición, estos ángulos, ¿qué pasa con la fuerza? No lo vamos a hacer nosotros en nosotros mismos ni en ejemplos claros. Ya les digo cómo lo vamos a ir aplicando. Bien, en la tercera foto que está pintada con un color morado, color vino, tenemos que el ángulo articular es mayor a 90 grados. Es mayor todavía que el anterior. También va a ser coaptador. El componente longitudinal está pintado de celeste, el componente rotatorio está pintado de verde. Bien. El ángulo de tracción es menor a 90 grados. Componente longitudinal mayor a componente rotatorio, hay una desventaja de la fuerza. Es muy parecida a la que vimos antes. Y por último, tenemos el último ejemplo, donde dice que el ángulo articular es menor a 90 grados. Presten atención. Imagínense en el gimnasio cuando uno tiene la pesa pegada al hombro y hace ese movimiento bien cortito de bíceps, por ejemplo. El componente longitudinal es descoaptador. Por como está puesta la articulación, descoapta, separa las superficies articulares. El ángulo de tracción es mayor a 90 grados. Miren la línea negra y la flecha roja. Ahí es donde tienen que medir el ángulo, hacia la parte de adentro. Es decir, el ángulo de tracción se va a formar entre medio de las dos palancas. ¿Se entiende? El ángulo de tracción es justo donde está la flecha verde. Es mayor a 90 grados. Y lo que tenemos es que el componente longitudinal es mayor al componente rotatorio. Esto también me da una desventaja mecánica. Perdón, desventaja de fuerza. Vuelvo a repetir. Ustedes tienen que poder sacar los datos que están por lo bajo. Yo lo que hice acá fue ponérselos gráficamente para que ustedes lo puedan ver y que no sean solo números, porque esto ya lo vimos hace 2 diapositivas. Tenemos que poder decir, según el ángulo articular, qué es lo que nos va a pasar y según el ángulo de tracción, qué es lo que nos va a pasar con nuestra fuerza. Es solamente eso.
Bueno, acá tenemos los tipos de contracción muscular. Esto ya lo vimos, pero lo repasamos. Vamos a tener de 3 tipos, para hacerlo más simple, y no vamos a hablar de componentes más complicados. Isométrica, concéntrica o excéntrica. Recordemos que en la isométrica no hay desplazamiento, se genera mucha fuerza, pero no se mueven las palancas. Bien, pensemos cualquier ejemplo, por ejemplo una plancha. Bien, cuando es concéntrica se acercan los puntos de inserción, el músculo aumenta su tamaño, se contrae y lo importante es que yo venzo la resistencia, yo movilizo la resistencia. Si ponemos un ejemplo, cuando agarro una pesa o algo en mi mano y lo acerco al hombro, ese peso yo lo estoy movilizando. Es un trabajo positivo, es una contracción concéntrica. Cuando hablamos de algo excéntrico es cuando los puntos de inserción se alejan, pero eso no significa que yo no estoy haciendo fuerza. Es resistiendo la fuerza que me genera ese peso o resistiendo la fuerza de gravedad. Por ejemplo, cuando yo me voy a sentar en una silla, que es similar a lo que sería una sentadilla, hay un baño, hay inodoro, yo sí con fuerza me tiro sobre la silla, no hago una fuerza excéntrica, pero ¿qué hacemos todos? Todos controlamos el movimiento, bajando lo más suave que podemos hasta apoyarnos en la silla. Eso es un trabajo excéntrico. En el trabajo excéntrico yo hago mucha fuerza, pero la resistencia es mayor y me va ganando. Tenemos el ejemplo de si yo sostengo algo en mi mano y llega un momento en que el peso es demasiado, eso me va a ir ganando. Esto es importante porque en todos los movimientos que analicemos tenemos que poder definir qué tipo de fuerza se está haciendo. Curva fuerza-velocidad. Cuanto mayor es la carga que se moviliza, menor es la velocidad de ejecución del gesto. Sentido común, chicos. Cuanto mayor es el peso que yo quiero mover, menor velocidad yo le puedo imponer. A menores cargas, mayores velocidades. Cualquiera se puede poner a pensar, yo en el colegio hacíamos lanzamiento de bala. Y obvio, no es lo mismo lanzar una bala de 2 kilos que una de 4, de 5. A veces a mí me pasa que a veces con el colegio uso pelotas grandes, pelotas chicas. La pelota más grande pesa más. Y si la usás con nenes muy chicos, a veces es tanto el peso de la pelota que no pueden llegar a lanzar hasta un arco. Por eso cuando arrancamos a trabajar lanzamiento en los primeros grados, generalmente yo uso estas pelotas pinchadas, que no tengan ningún tipo de resistencia para que ellos puedan lanzarla y practicar el gesto de lanzar 1500 veces. Bueno, acá lo que también vimos el año pasado, clasificación según los músculos o las articulaciones que atraviesa. Pensemos que si los músculos son, vamos primero con la parte de abajo, las articulaciones que atraviesan. Si son biarticulares, vamos a tener que decir en qué articulación estamos específicamente hablando de la función del músculo. Y además, si son biarticulares, en una articulación va a tener que tener un punto fijo, no va a mover, puede mover las dos, pero vamos a ser específicos para no decir todo así nomás y que no quede claro de lo que hablamos. Y con respecto a la participación del movimiento, teníamos los agonistas y los antagonistas, agonistas los principales, los que realizaban el movimiento, y antagonistas los opuestos. Vamos a ver que si yo quiero, para yo poder patear una pelota, mi músculo antagonista, ¿qué tiene que hacer? Tiene que relajarse. Pero al comienzo, el músculo antagonista va a ser el que produzca el movimiento. Es todo un tira y afloje de los músculos que vamos a ir viendo. Neutralizadores, fijadores y sinergistas que compartían una función, son colaboradores del principal. Esto lo pueden repasar del año pasado. Bien, esta es la tarea más importante para mí, me parece, de este video. Lo vamos a empezar a trabajar en clase, pero bueno, ustedes tienen que copiar este cuadro, lo que yo acá coloqué, es decir, lo que ustedes tienen que copiar es el número del ejercicio, articulación, movimiento, acción de la gravedad y tipo de contracción muscular. Yo acá tengo 2 ejemplos. Estas 2 fotos son ejemplos que yo les doy a ustedes. Y tienen que en cada una de esas columnas colocar la respuesta. En la próxima diapositiva hay hay 5 fotos para que ustedes hagan el mismo ejercicio. Vamos a la primera foto. Miramos cómo está el chico en la primera foto y cómo está en la segunda. Entonces, ¿qué articulación voy a analizar? La que generó el movimiento, el codo, perfecto. ¿Qué tipo de movimiento es? Es la flexión del codo, perfecto. Acción de la gravedad. ¿Está en contra o a favor del movimiento? En contra, porque el movimiento lo hago yo en contra de la gravedad. Tipo de contracción concéntrica.
ya vamos a tener que ver qué músculo. En este caso sería concéntrica del músculo bíceps braquial, braquial anterior, pero no les voy a pedir músculos porque todavía no lo trabajamos eso. Vamos al segundo ejemplo, que es más difícil. Segundo ejemplo, tenemos que esto los vamos a hacer, los de cadera, los de miembro inferior los vamos a hacer en clase. Bien, articulación de la cadera. Miren cómo arranca la chica de la primera parada. En la segunda tiene flexión de cadera. Cadera es donde está la calza para ubicarnos. Bien, ¿a favor o en contra de la gravedad? Ella va a favor de la gravedad. ¿Por qué? Porque se acerca hacia la gravedad, que es hacia el piso el movimiento de la gravedad. Tipo de contracción, excéntrica. Porque si yo no hiciera excéntrica, me caería al piso. Lo que estoy haciendo con ese movimiento es resistir la fuerza de la gravedad que me lleva hacia el piso. ¿Se entiende? En la próxima diapo les explico lo último de la actividad, que es lo que tienen que hacer ustedes en sus cuadernos. Finalizo el video con esta actividad que ya hicieron en clase para que vayan guardando, practicando. Pueden buscar cualquier movimiento del cuerpo y pensar lo que vimos acá, cómo se realiza este análisis con el cuadrito de la página anterior.